La lluvia caía suavemente sobre los cristales de la ventana. Eren, sentado en su cama, hojeaba distraídamente un libro mientras escuchaba los sonidos familiares que venían de la sala de estar. La televisión estaba encendida a un volumen alto, acompañada por las risas y los comentarios animados de su padre, quien, como de costumbre, había empezado a disfrutar de unas cervezas antes de la cena. La relación de Eren con su padre no era la mejor, aunque no lo maltrataba. Las noches de borrachera lo convertían en un hombre impredecible y autoritario, lo que a veces asustaba a su hijo. Hasta hace poco, Eren vivía en un apartamento modesto con sus padres, una familia humilde que apenas se las arreglaba para llegar a fin de mes. Era hijo único, y aunque sus padres no eran demasiado cariñosos, él los quería y deseaba una relación más cercana con ellos. La mudanza a la nueva casa había sido una sorpresa para Eren. Los anteriores propietarios se mudaron, y el banco la tenía en alquiler, muy asequible para el bolsillo de la familia. Aunque más espaciosa que el antiguo apartamento, la casa tenía un aura algo inquietante. Las sombras parecían más densas en cada esquina, y el silencio que la rodeaba era casi abrumador. Eren había oído a los vecinos hablar de extraños sucesos en la casa en el pasado, pero había esperado que fueran solo leyendas urbanas. Mientras la lluvia continuaba cayendo afuera, Eren se estiró y bostezó. Decidió dejar su libro a un lado y levantarse para estirar las piernas. Al hacerlo, notó que la puerta de su habitación estaba entreabierta, y una débil luz proveniente del pasillo iluminaba el suelo de madera. Eren se acercó a la puerta y la empujó suavemente para cerrarla por completo, pero antes de hacerlo, sintió una corriente de aire frío que le erizó la piel. La sensación de que algo lo observaba desde el pasillo lo invadió por un instante, pero la descartó como una tontería. De vuelta en su cama, Eren se acomodó y suspiró. A pesar de los extraños rumores sobre la casa, él quería creer que todo estaría bien. La lluvia seguía cayendo, el ruido de la televisión era reconfortante, y, por el momento, las preocupaciones se desvanecieron en la distancia. La noche avanzaba lentamente en la nueva casa de Eren. La lluvia continuaba su flujo suave sobre el tejado, y la televisión en la sala de estar seguía reproduciendo programas que se mezclaban en un murmullo lejano. Eren, acostado en su cama, luchaba por mantener sus ojos abiertos mientras hojeaba su libro. El ambiente tranquilo y los sonidos familiares de fondo lo habían reconfortado un poco. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, una sensación incómoda comenzó a apoderarse de él. La habitación, iluminada solo por la luz intermitente de su lámpara, parecía más oscura de lo que recordaba. Los detalles de sus antiguos juguetes y estanterías se volvieron borrosos y difusos. Eren decidió cerrar su libro y apagar la lámpara, entregándose al sueño. Pero antes de hacerlo, una ligera corriente de aire helado se coló por la rendija de la ventana entreabierta, haciendo que se estremeciera. Esa misma sensación de que algo lo observaba lo asaltó nuevamente, pero esta vez era más intensa. La oscuridad se cernía sobre él mientras se acomodaba bajo las mantas. La lluvia seguía su melodía constante en el exterior, y Eren intentó concentrarse en ella para calmarse. Pero algo en la atmósfera de la habitación había cambiado, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pesado. Justo cuando Eren comenzaba a caer en un sueño profundo, algo lo hizo despertar bruscamente. Su cuerpo se negaba a moverse, y una sensación de parálisis lo envolvió. Sus ojos se abrieron, pero estaba completamente inmóvil. La desesperación lo inundó cuando se dio cuenta de que estaba experimentando una parálisis del sueño. Por supuesto, él no sabía lo que era, simplemente era una nueva sensación para él, una sensación horrible y agobiante. Solo podía escuchar latir su corazón, también era consciente de su respiración, a cada momento más acelerada. Sus ojos estaban abiertos, pero el único movimiento que su cuerpo le permitía hacer era parpadear. Las sombras en la habitación parecían cobrar densidad mientras se movían sutilmente en las esquinas. Eren intentó gritar, pero su voz se negó a salir. Su corazón latía con fuerza, y una opresión en el pecho lo hacía sentir como si algo estuviera aplastándolo. Fue entonces cuando lo vio. Una criatura horripilante, grotesca y claramente inhumana, surgiendo de la oscuridad de las paredes. Era una criatura demoníaca en el sentido más literal de la palabra. Su forma era humanoide, pero tenía detalles que lo hacían asemejar más bien a un animal. La criatura, que en cuanto a tamaño y forma se asemejaba a un niño famélico, empezó a alargarse hacia la cama, mientras reptaba a cuatro patas con dificultad y emitiendo unos sonidos completamente horripilantes, agónicos y llenos de angustia. El terror se apoderó de Eren mientras veía impotente cómo la criatura se inclinaba sobre él. Sus ojos eran penetrantes aunque vacíos al mismo tiempo, y su boca tenía dientes desalineados, podridos y semiafilados. Podía sentir su aliento frío y pestilente, y susurraba palabras incomprensibles en un dialecto que parecía antiguo y maligno. Eren luchó por moverse, pero sus músculos seguían inmovilizados. Su mente estaba lúcida,
pero su cuerpo se negaba a responder. La criatura lo miraba con ojos hambrientos, como si estuviera a punto de devorar su alma. La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo mientras la criatura se acercaba aún más. Cada detalle de su repulsiva apariencia quedó grabado en la mente de Eren con la misma intensidad que el hierro al rojo vivo se graba en la piel desnuda. Él solo imploraba con desesperación despertar de esa pesadilla. El terror lo consumía mientras luchaba por encontrar una manera de escapar de la presencia aterradora que lo acechaba en su propia cama. La criatura, que había reptado hasta su pecho, se sentó en él y empezó a estrangularlo. Es indescriptible la sensación de terror, pánico y agonía que Eren estaba viviendo. Después de unos instantes, todo se desvaneció. Eren cayó inconsciente. La mañana llegó finalmente, trayendo consigo una pálida luz que disipó la oscuridad de la habitación. Con ojeras bajo sus ojos, Eren se levantó, confundido pero decidido a hablar con su padre sobre lo que estaba sucediendo. A pesar del miedo que lo atenazaba, su determinación era firme. Quería ayuda, o al menos alguien en quien apoyarse. Al volver a casa después de clase, donde había tenido un día de lo más estresante tras lo vivido la noche anterior, Eren encontró a su padre en la sala de estar, sentado frente a la televisión con una cerveza en la mano. El ruido de la televisión era ensordecedor, y la risa estridente de su padre llenaba la habitación. El ambiente estaba tenso, y el olor a alcohol impregnaba el aire. Eren se acercó con cautela, y con voz temblorosa, dijo: «Papá, necesito hablar contigo». Su padre lo miró con desdén y le indicó que continuara. «Es que anoche tuve una pesadilla que parecía muy real. Creo que puede incluso haber sido real. Estoy muy asustado», dijo Eren, tratando de mantener la compostura para no echarse a llorar. «Algo extraño sucede en mi habitación, no me gusta estar ahí, me siento mal y no quiero dormirme». Su padre, que apartó momentáneamente la mirada de la pantalla, hizo una mueca de incredulidad y esbozó una media sonrisa, que denotaba la falta de implicación por su parte. «¿Algo extraño pasa en la habitación? ¿Te refieres a la pesadilla que comentas?». Eren se mordió el labio, tratando de mantener la mirada firme e impedir que las lágrimas brotasen. «Sí, algo pasa por la noche, y no creo que fuese una pesadilla, fue muy real, creo que se llama parálisis del sueño o algo así, he leído un poco en clase hoy sobre ello», dijo él. «Así que a eso te dedicas en vez de estudiar, hijo. ¿Cuántos años tienes?», dijo su padre en un tono sarcástico. «¿Cómo? Sabes que voy a cumplir 15 dentro de un par de meses, no sé qué tiene que exacto», dijo su padre con una voz firme. «Tienes casi 15 años ya, no me digas que con tu edad vas a acobardarte porque te da miedo la oscuridad o porque tengas pesadillas como todo el mundo en algún momento. ¿Qué quieres que te diga? Que vengas a dormir conmigo y con tu madre. Ten un poco de madurez, anda, ¿qué es tu problema? Aún tienes juguetes adornando la habitación, yo que tú pensaría un poco en ello. Vete a hacer lo que tengas que hacer y reflexiona un poco, y más te vale que estés puntual en la cama después de cenar, no quiero escuchar ni una queja. Si tienes miedo, supéralo». Eren casi no podía contener sus ganas de llorar después de escucharlo. «Pero papá, te digo que no son pesadillas, lo que pasa es que no tengo claro lo que exacto», gritó su padre. «No tienes claro que lo que tienes que hacer es ocuparte de tus propios problemas», afirmó él duramente. «Vete de aquí de una vez y crece de una vez, Eren, la vida es difícil para todos, no quiero escuchar más sandeces», terminó, volviendo a su televisión y retomando su vaso cargado de alcohol barato. La desesperación explotó en el pecho de Eren. Este obedeció, pero su corazón y su mente se sentían más pesados que nunca. Mientras se retiraba de la estancia, se dio cuenta de que su padre nunca lo entendería. La criatura seguía en su memoria, y ahora, además del terror nocturno, Eren tenía que lidiar con la soledad y la incomprensión de su propio padre. Ni se molestó en contárselo a su madre, ya que su padre era el que tenía la última palabra, y su punto de vista había quedado bastante claro. La noche llegó rápidamente, y después de cenar, Eren, resignado, fue a su habitación para pasar la noche. Sin embargo, y aunque quisiera, no se veía capaz de pegar ojo. Dejó una luz de noche encendida, y tapado hasta la cabeza, trató de no pensar en nada, simplemente dejó pasar el tiempo. Las horas pasaban y había un silencio que se le hacía inquietante, pero casi se agradecía. Tras más de 5 horas, empezaban a pesarle los párpados, pero su mente seguía alerta. Eran alrededor de las 3:30 de la noche, cuando unos murmullos llegaron hasta su oído. Eren sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, empezó a entrar en pánico, hasta que se dio cuenta que los sonidos provenían del salón. Su padre estaba despierto y como siempre, ebrio, probablemente diciendo cosas sin sentido al televisor. Esto lo reconfortó un poco, y pensando en que quizá todo estaba en su cabeza, que le podría haber jugado una mala pasada, y con el cansancio atropellándolo, finalmente consiguió dormir.
No había pasado mucho tiempo cuando, dormido, empezó a respirar con dificultad y revolverse en la cama, incómodo. Quedó boca arriba, destapado, cuando parece que dejó de moverse, y profundizó más en su yacer. El ambiente empezó a cargarse de un aura siniestro, pesado y oscuro. Las formas oscuras de la habitación empezaron a difuminarse sin poder distinguirse más que una masa densa de oscuridad. La luz de noche que Eren había dejado encendida parpadeaba con una luz cada vez más tenue. De entre las sombras, empezó a tomar forma una criatura siniestra que se acercaba lentamente hasta los pies de la cama del joven dormido. Al llegar al borde de la cama, la criatura se incorporó sobre dos patas, y apoyando una extremidad en la cama, agarró la pierna del muchacho con la otra. En ese mismo instante, Eren abrió los ojos. Se dio cuenta de la situación rápidamente, había vuelto a pasar. Su cerebro había despertado, pero su cuerpo no podía reaccionar, estaba completamente paralizado. Al inclinar la vista hacia su mentón, sintió un pavor sin precedentes. El miedo al ver de nuevo la cara de esa criatura diabólica casi consigue desconectar su cerebro, pero pudo notar su peso encima de su estómago y sus piernas, y entró en pánico. Sus ojos se movían en todas las direcciones, sin saber exactamente qué buscar con la mirada. No quería verlo, no quería mirarlo, pero no podía evitar escuchar sus aullidos y gemidos que le helaba cada parte de su cuerpo. La criatura se sentó de nuevo encima de él, y empezó a observarlo atentamente, mirando a Eren directamente a los ojos. Eren estaba petrificado, no sabía si prefería estar muerto o tener que vivir esa experiencia de nuevo. No sabía si la criatura iba a acabar con su vida, pero tenía claro que le haría daño, podía hacer lo que quisiera, lo tenía completamente vulnerable y desprotegido. Eren se dio cuenta de que la criatura parecía esbozar una leve sonrisa mientras observaba su mirada aterrorizada. Cerró los ojos, y sintió como el aliento pestilente se acercaba cada vez más a su cara. Se le saltaban las lágrimas, sentía una impotencia y un miedo como jamás lo había experimentado. La ansiedad y la tensión que experimentaba hicieron que su corazón latiese tan fuerte y rápido que sus sentidos empezaron únicamente a sentir ese bombeo, unos latidos tan fuertes, que se pasó por su cabeza que podría morir infartado. Centrado en ese sonido intenso que provenía de su pecho, lo escuchó acelerarse más, y más, y más, hasta que de repente, abrió los ojos, y la luz tenue de la mañana comenzó a entrar por la ventana. Eren brincó de la cama inconscientemente, y empezó a vomitar en el suelo de su habitación. Cuando se reincorporó, estaba asustado y aliviado a partes iguales. Las noches se convirtieron en un tormento constante para Eren. La atmósfera en su hogar se había vuelto aún más opresiva desde que compartió su terror con su padre. Cada vez que llegaba la oscuridad, una ansiedad insoportable se apoderaba de él. Eren había desarrollado una meticulosa rutina de supervivencia. Antes de acostarse, colocaba una pequeña lámpara de noche junto a su cama, con los dedos temblando mientras enchufaba el cable. Aquella luz suave y reconfortante se convertiría en su ancla, en su única fuente de esperanza en las noches de pesadilla. Bajo la almohada, guardaba un crucifijo que su abuela le había dado cuando era niño. Aunque Eren no era especialmente religioso, aquella pequeña cruz de metal se había vuelto su amuleto de protección. En su mente, el crucifijo tenía el poder de mantener a raya a la criatura demoníaca. Eren intentaba mantenerse despierto hasta altas horas de la madrugada, luchando contra el agotamiento y el temor. Sabía que si se dormía, si dejaba caer esa lámpara de noche, la criatura lo atraparía. La falta de sueño lo estaba llevando al límite, pero cada vez que cerraba los ojos, la visión de aquel ser maligno se imponía en su mente. Las ojeras bajo sus ojos se hicieron profundas y oscuras, como si el peso de su pesadilla se manifestara físicamente en su rostro. Sus amigos notaron su cambio, su retraimiento y su aspecto demacrado, pero Eren guardaba silencio. No podía explicarles lo que estaba sucediendo, no podía poner en palabras el horror que vivía cada noche. En clase, su rendimiento académico comenzó a sufrir. La falta de sueño y el estrés constante lo volvían menos atento, y sus notas se desplomaron. Sus profesores y compañeros empezaron a preocuparse, pero Eren, atrapado en su mundo de pesadillas, no podía compartir la verdadera razón detrás de su declive. Cada noche, antes de irse a la cama, Eren se repetía a sí mismo: no te duermas. No te duermas. Sin embargo, la fatiga acumulada y el constante miedo finalmente lo vencían. Cuando caía en el sueño, este era inquieto y plagado de pesadillas que a menudo lo despertaban en medio de la noche. Las parálisis del sueño continuaron, y la criatura demoníaca se volvía más atrevida con cada episodio. Eren podía sentir su presencia acechando alrededor de la habitación, como una sombra fría que se deslizaba por las paredes. La tensión en el ambiente era palpable, como una densa niebla que lo envolvía. Las noches se convirtieron en una danza macabra entre el sueño y la vigilia. Eren se encontraba atrapado en un limbo oscuro, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban de manera tortuosa. A veces,
Despertaba en mitad de la noche con el corazón galopante, sin poder moverse, mientras la criatura se inclinaba sobre él, con sus ojos vacíos penetrándolo hasta lo más profundo de su ser. Eren había llegado al punto en que apenas reconocía su propio reflejo en el espejo. Su rostro había perdido su vitalidad y juventud, y en su mirada se había instalado una sombra de desesperación. La vida cotidiana se había vuelto una carga insostenible, y la sensación de aislamiento lo corroía desde dentro. La relación con sus padres también se había deteriorado aún más. Su madre, agobiada por el trabajo y la rutina, lo miraba con ojos tristes pero impotentes. Su padre, por su parte, continuaba con sus excesos de alcohol, ajeno al sufrimiento de su hijo. Eren se sentía abandonado en su lucha contra el terror nocturno. No tenía a quién acudir, nadie en quien confiar. La criatura demoníaca se había convertido en su única compañía en las oscuras horas de la madrugada, un ser malévolo que lo atormentaba sin piedad. Eren sabía que debía encontrar una solución antes de que el terror lo consumiera por completo. Sin embargo, por ahora, solo podía mantenerse alerta, preparado para enfrentar el horror que aguardaba en la oscuridad de su propia habitación. Los años habían pasado desde que Eren, ahora con 17 años, se convirtió en prisionero de su propia pesadilla. Las noches continuaban siendo un tormento incesante, y su habitación se había convertido en un refugio fortificado lleno de rituales de protección. Pero la determinación por encontrar respuestas había crecido en él con el tiempo. Después de una de las noches más aterradoras que había experimentado, Eren decidió que era hora de buscar ayuda en otros lugares. Aunque sentía que estaba solo en su lucha contra la criatura demoníaca, no podía darse por vencido. La idea de permanecer atrapado en aquel ciclo de terror era insoportable. Ya había acabado el instituto, y tras graduarse, el chico decidió buscar un empleo para poder independizarse y salir de esa casa, con la esperanza de que alejándose de ella, su problema desaparecería. Nada más lejos de la realidad. Unos meses después, Eren consiguió trabajo como camarero en un hotel de la ciudad que le proporcionaba alojamiento cerca de ahí. Sin embargo, y muy a su pesar, la criatura había formado una conexión tan fuerte con él que lo acompañaba donde fuese, esperando su oportunidad para alimentarse de su fobia y sus miedos más intensos durante la noche. Por las tardes, tras volver del trabajo, empezó a buscar ayuda por internet. Después de horas de búsqueda, encontró un foro sobre fenómenos paranormales y parálisis del sueño. Decidió crear una cuenta anónima y compartió su experiencia con la comunidad. No sabía si alguien podría entender lo que estaba pasando, pero sentía que no tenía otra opción. En su publicación, detalló las noches de terror, la criatura demoníaca y la creciente sensación de aislamiento. La respuesta fue abrumadora. Varios usuarios compartieron sus propias experiencias y ofrecieron consejos y teorías. Algunos sugerían la posibilidad de que Eren estuviera experimentando una manifestación de estrés o ansiedad, mientras que otros mencionaban la influencia de las energías negativas en la nueva casa. Uno en particular sugirió que Eren consultara a un experto en lo paranormal. Impulsado por la esperanza y la desesperación, Eren decidió seguir ese consejo. Encontró a un parapsicólogo local en su área y lo contactó por correo electrónico. Después de explicar su situación, concertó una cita para una consulta en persona. La espera hasta la cita se sintió interminable. Cada noche, Eren continuaba su batalla contra la criatura demoníaca, pero ahora tenía una chispa de esperanza, una posibilidad de poner fin a su pesadilla. Las noches se volvieron una mezcla de temor y anticipación, y el reloj avanzaba lentamente hacia el día de la consulta. Finalmente, llegó el día señalado. Eren se encontró con el profesional en parapsicología en un pequeño consultorio, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectación. El hombre, de aspecto sereno y tranquilo, lo escuchó atentamente mientras relataba su experiencia. El profesor asintió con comprensión. Las parálisis del sueño pueden ser una experiencia aterradora, Eren. A menudo se asocian con alucinaciones vívidas y sensaciones de presencias malignas. Pero no te preocupes, estamos aquí para descubrir la verdad detrás de esto. Eren se sintió aliviado al encontrar a alguien que lo tomara en serio. El parapsicólogo sugirió que Eren llevara a cabo una serie de rituales de protección en su habitación, como la quema de incienso y la colocación de cristales con propiedades protectoras. Aunque escéptico al principio, Eren estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que pudiera ayudar. Las noches posteriores a la consulta se sintieron un poco menos aterradoras. Los rituales de protección parecían haber tenido un efecto calmante en el ambiente de su habitación, y las parálisis del sueño se volvieron menos frecuentes. Sin embargo, la criatura demoníaca aún lo acechaba de vez en cuando, como si estuviera esperando en las sombras. Eren continuó con su búsqueda de respuestas. Comenzó a llevar un diario detallado de sus experiencias, anotando cada parálisis del sueño y los detalles de sus encuentros con la criatura. Compartió sus hallazgos con el parapsicólogo en sus sesiones de seguimiento.
Con esta nueva información en mano, Eren y el parapsicólogo decidieron llevar a cabo una investigación más profunda. Utilizaron cámaras de infrarrojos y grabadoras de audio para registrar cualquier actividad paranormal. Durante una de estas sesiones, lograron capturar una voz susurrante y una serie de frecuencias anormales en el ambiente. Eren finalmente comenzó a sentir que estaba más cerca de descubrir la verdad detrás de su pesadilla. La criatura demoníaca seguía presente en sus parálisis del sueño, pero ahora tenía aliados en su búsqueda de respuestas. A pesar del miedo persistente, estaba decidido a enfrentar lo que sea que lo atormentaba. Eren se encontraba en su casa, acompañado por el parapsicólogo, un hombre con experiencia en fenómenos paranormales y parapsicología. El parapsicólogo había traído consigo un equipo de grabación especializado y dispositivos de monitoreo para documentar y analizar cualquier actividad paranormal que ocurriera esa noche. Habían decidido que inducirían el sueño a Eren para enfrentar y filmar lo que sucediera en su estado de parálisis del sueño. La habitación estaba impregnada de un ambiente tenso cuando Eren se acomodó en su cama y el parapsicólogo comenzó el proceso de inducción del sueño. Eren cerró los ojos y, poco a poco, se sumió en un estado de vigilia alterado. Mientras Eren yacía aparentemente dormido, la habitación pareció cobrar vida propia. El parapsicólogo encendió las cámaras especializadas que registraban no solo lo visible para el ojo humano, sino también lo que estaba más allá de lo terrenal. Eren entró en su estado típico de parálisis del sueño, su cuerpo inmovilizado pero su mente completamente despierta. Al mirar alrededor, su corazón latía con fuerza cuando vio a la criatura demoníaca que había sido su pesadilla durante tanto tiempo. La entidad, retorcida y oscura, se acercó a él con una malévola presencia. El parapsicólogo, aunque no podía ver a la criatura con sus propios ojos, supervisaba las lecturas de los dispositivos de monitoreo y observaba las imágenes capturadas por las cámaras. La criatura era visible en el espectro de luz infrarroja, una forma retorcida y amenazante que se movía alrededor de Eren. El tiempo pareció detenerse mientras la criatura se acercaba a Eren, oprimiéndolo con su presencia maligna. Cada segundo se sentía como una eternidad mientras el parapsicólogo registraba los datos y las imágenes que demostraban la existencia de la criatura. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el parapsicólogo tomó una decisión. Sabía que había recopilado suficiente información y evidencia visual de la criatura. Con sumo cuidado, se acercó a Eren y comenzó el proceso de despertarlo de su estado de parálisis del sueño. Eren, con los ojos abiertos y el corazón aún latiendo con fuerza, miró al parapsicólogo. Sabía que algo inusual había sucedido esa noche, y estaba ansioso por saber qué habían descubierto. El parapsicólogo asintió con seriedad. Hemos registrado datos y evidencia visual de la criatura, Eren. Esto es un avance importante en nuestra búsqueda de respuestas. Ahora, analizaremos los datos recopilados y buscaremos una solución para poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. De hecho, creo que conozco a una persona que probablemente sea la indicada para abordar esta situación. Eren, aunque agotado por la experiencia, se sintió aliviado de que finalmente estuvieran un paso más cerca de comprender y enfrentar a la criatura que lo había atormentado durante tanto tiempo. Unos días más tarde, Eren se reunió con el especialista en su casa. Trajo consigo una joven bastante atractiva, tendría apenas pocos años más que el chico. Desprendía una tranquilidad y un misticismo intrigante, además de una extraña sensación de bienestar. Hola Eren, me llamo Aura, ya estoy al día de tu situación, no me imagino por lo que debes estar pasando, si es lo que creo que es un milagro que sigas vivo, no todo el mundo aguanta una situación así durante tanto tiempo. Aura había nacido con el don de percibir presencias en otros planos y la capacidad de interactuar con ellas. Desde que era una niña, había tenido encuentros con espíritus y había aprendido a comprender su naturaleza. Cuando era adolescente, sus habilidades habían sido confirmadas por expertos en el campo de la espiritualidad. El parapsicólogo, al conocer la situación de Eren y las habilidades de Aura, decidió que su participación era esencial para resolver el misterio que envolvía a la criatura demoníaca que atormentaba al joven. Había escuchado hablar de Aura a través de sus colegas y la había visto en acción en investigaciones anteriores. Sabía que ella tenía el conocimiento y la sensibilidad necesarios para abordar el problema desde una perspectiva única. Una tarde lluviosa, el parapsicólogo se dirigió a la casa de Aura, ubicada en las afueras de la ciudad. La joven lo recibió con una sonrisa cálida y un gesto de curiosidad en sus ojos claros. Aura era una mujer joven, pero con una sabiduría que trascendía su edad. Su cabello oscuro caía en rizos suaves sobre sus hombros, y su mirada reflejaba una profunda comprensión del mundo invisible que la rodeaba. El profesor le explicó la situación de Eren, cómo había estado siendo atormentado por una entidad demoníaca durante años y cómo habían registrado evidencia de su presencia. Aura escuchó con atención, con sus ojos centelleando intuyendo interés. Creo que puedo ayudar, dijo finalmente, su voz tranquila pero llena de confianza.
He tenido experiencia con entidades malignas en el pasado, y si esta criatura se ha vinculado a Eren, entonces es posible que podamos encontrar una manera de liberarlo. Juntos, regresaron a la casa de Eren, donde comenzaría una intensa investigación y un enfrentamiento decisivo con la entidad maligna. La noche elegida llegó, y Eren se encontraba en su habitación, rodeado por el parapsicólogo y Aura. El parapsicólogo se había asegurado de tener todo su equipo de grabación y dispositivos de monitoreo preparados. Habían decidido inducir el sueño a Eren para que pudiera enfrentar y filmar cualquier actividad paranormal que ocurriera en su estado de parálisis del sueño. Eren cerró los ojos, consciente de que se adentraría en un territorio desconocido. Aura, con su presencia tranquilizadora, se mantuvo cerca, lista para intervenir si fuera necesario. El parapsicólogo comenzó el proceso de inducción del sueño, y poco a poco, Eren se sumió en la oscuridad de su mente. Mientras Eren yacía aparentemente dormido, la habitación, que estaba en penumbra, pareció cobrar vida propia. El profesor encendió las cámaras especializadas que registrarían cualquier actividad paranormal, y Aura comenzó a concentrarse en su entorno, extendiendo sus sentidos hacia el plano invisible. Eren entró en su estado típico de parálisis del sueño, su cuerpo inmovilizado pero su mente completamente despierta. Al mirar alrededor, su corazón latía con fuerza cuando vio a la criatura demoníaca que había sido su pesadilla durante tanto tiempo. La entidad, retorcida y oscura, se acercó a él con su presencia maligna. El profesor, aunque no podía ver a la criatura con sus propios ojos, supervisaba las lecturas de los dispositivos de monitoreo y observaba las imágenes capturadas por las cámaras. La criatura era visible en el espectro de luz infrarroja, una forma retorcida y amenazante que se movía vacilante hacia Eren. Aura, la cámara está captando al ente. No puedo creer que esté temblando a mis años ante estas imágenes, esbozó el profesional. Profesor, mantenga la calma e intente estar en silencio, por favor. La energía que percibo no me gusta nada, es muy negativa, hace que me duela la cabeza. La simbiosis que ha formado con Eren tras tantos años alimentándose de él es fortísima, es como una garrapata enganchada a un perro, no lo mata, pero se alimenta de su sangre, haciéndolo débil y enfermo, mientras que ella se nutre. Este ente hace lo mismo, pero con la energía vital de Eren, no sé cómo sigue cuerdo, sinceramente. Las palabras de Aura silenciaron al profesor y lo dejaron apenado y pensativo al mismo tiempo. Pobre chaval, murmuró. Escuche atentamente, profesor, necesito que mantenga a Eren dormido, cuando el ente lo toque, empezará su ritual, y Eren despertará en estado de parálisis. Su trabajo es hacer que no despierte, solo podemos enfrentarlo si Eren se mantiene dormido, de esa forma podré interactuar con la criatura. De acuerdo, ten mucho cuidado, aunque sé que sabes lo que haces. La habitación, que permanecía en penumbra, desprendía un olor particular a azufre, y el frío era notable. El parapsicólogo, que no perdía detalle del monitor de la cámara, temblaba viendo cómo esa horrible criatura cuadrúpeda se levantaba retorciéndose y se acercaba cada vez más al chico. Aura, lo sé, lo percibo, está a punto de oprimirlo, prepárese como le he dicho antes de llegar, yo estoy lista, es el momento. Aura se sentó al lado de la cama en una silla que habían preparado para ello, y el profesor procedió a inducir a Aura en un estado de sueño profundo. Aura poseía una habilidad especial. Podía entrar en lo que comúnmente se conoce como plano astral con total libertad mientras se mantuviera dormida. El profesor inició una cuenta regresiva, y cuando finalizó, Aura dejó caer su cabeza hacia atrás. Eren, el chico, que permanecía en un sueño recurrente en su antigua casa, donde leía un libro en su habitación cuando era más pequeño, por un momento escuchó su nombre. Eren, resonó en su cabeza firmemente por tercera vez. Eren tomó conciencia de su sueño, y cuando se dio cuenta, tenía su edad actual y estaba de pie en la habitación del cuarto de su antiguo hogar. Al voltearse, vio y reconoció a la joven mística. ¿Aura? Espera, esto es un sueño, ¿verdad? Escucha, intervino ella. ¿Recuerdas por qué estamos aquí ahora, cierto? Eren asintió con decisión. Muy bien, quiero enseñarte algo. Aura le tomó de la mano y le llevó hasta la pared por la que salía la criatura durante las noches. No te asustes. Ven conmigo, lo que vas a ver ahora no debe atemorizarte, es algo nuevo para ti, pero es la única forma de acabar con esto, afirmó. ¿A qué te refieres? Aura tomó a Eren por el brazo, y poniendo la otra mano en la pared, empezaron a traspasarla a esto. Eren se sobresaltó, no podía creer lo que había pasado, habían atravesado una pared como si nada y estaban al otro lado de un plano que desconocía completamente. Eren estaba confuso y asustado. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? En un lugar donde solo las entidades que vibran más bajo, las más oscuras, residen. Eren se encontraba en un lugar extraño y tenebroso. La atmósfera estaba cargada de una sensación opresiva y hostil.
A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose de manera inquietante en las paredes que lo rodeaban. El lugar parecía estar compuesto por una serie de pasillos angostos y retorcidos que se extendían en todas direcciones, como un laberinto interminable. La luz era escasa y débil, apenas lo suficiente para iluminar su camino. Eren notó que el suelo bajo sus pies estaba cubierto de una sustancia viscosa y negra que se aferraba a sus zapatos con cada paso que daba. El aire tenía un aroma rancio y desagradable que le hacía sentir náuseas. «Este lugar es horrible», murmuró Eren, sintiendo una oleada de temor recorriéndole la espalda. Aura, que seguía sosteniendo su mano, lo miró con determinación. «Sí, lo es. Pero es necesario que veas esto para entender la verdadera naturaleza de la criatura que te atormenta». Mientras caminaban por los pasillos oscuros, Eren comenzó a notar que las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y dibujos. Eran marcas antiguas y siniestras que parecían emanar una energía maligna. Cada tanto, podían escuchar susurros incomprensibles que parecían provenir de las sombras mismas. Eren sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Qué son estos símbolos? ¿Y esos susurros?». Aura le miró con solemnidad. «Estos son los restos de un antiguo ritual, el mismo tipo de ritual que atrajo a la criatura a tu vida. Fue convocada desde este lugar, un reino oscuro y prohibido. Los símbolos son parte de su prisión, pero con el tiempo, ha estado ganando fuerza y tratando de liberarse, gracias a alimentarse de ti». Eren comprendió la gravedad de la situación. La criatura que lo atormentaba no era simplemente un ente diabólico, sino una entidad que provenía de este lugar oscuro y siniestro. Pero también entendió que había una oportunidad de ponerle fin. «¿Qué podemos hacer para purgarla, exorcizarla, matarla o lo que sea que se le haga a esa cosa y liberarme de esta pesadilla?», preguntó Eren, decidido a enfrentar su miedo y poner fin a la amenaza. Aura esbozó una sonrisa alegre al escuchar sus palabras seguida de una leve carcajada. «Primero, debemos esperar a que la criatura regrese a este lugar. Cuando lo haga, estará en su punto más débil, y entonces podremos utilizar estos símbolos para sellarla de nuevo en su prisión. Pero debemos estar preparados y planificar cuidadosamente en nuestro próximo movimiento». Juntos, Eren y Aura se adentraron aún más en ese mundo sombrío, determinados a enfrentar la criatura y eliminarla de una vez por todas, poniendo fin a sus terrores nocturnos. Eren escuchó atentamente las instrucciones de Aura mientras exploraban ese lúgubre lugar. Ella le explicó cómo debían esperar a que la criatura regresara a su guarida antes de poder sellarla nuevamente en las sombras de donde había venido. Pasaron lo que parecieron horas en ese mundo oscuro, preparándose para el enfrentamiento que se avecinaba. Eren se sintió angustiado por la incertidumbre, pero la determinación en los ojos de Aura le dio la fuerza que necesitaba. Finalmente, llegó el momento. Aura le susurró a Eren que se ocultara detrás de una esquina en uno de los pasillos, mientras ella se colocaba frente a los símbolos que adornaban la entrada de la criatura. Sabían que debían atraerla, y Eren sería el cebo. El ambiente se volvió más tenso a medida que esperaban. Eren podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras mantenía la mirada fija en los símbolos. El silencio se quebró cuando escucharon un susurro siniestro que se acercaba. La criatura emergió del otro lado de la pared, su forma retorcida y oscura se contorsionaba en el suelo. Era una masa amorfa de pesadilla con ojos brillantes y hambrientos que buscaban a Eren. Se acercó lentamente, atrayendo su atención hacia él. Eren resistió el impulso de huir mientras Aura, con mano firme, comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz tenue y luminosa. La criatura gruñó y avanzó más rápido hacia Eren. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Aura dio un último grito y tocó los símbolos con ambas manos. Un resplandor brillante los envolvió a ambos, y la criatura emitió un grito ensordecedor mientras era arrastrada hacia atrás por una fuerza invisible. Eren miró con asombro y temor mientras la criatura luchaba por mantenerse en pie. Sus extremidades se retorcían y sus ojos ardían con furia. Sin embargo, los símbolos seguían brillando con una intensidad creciente, y la criatura parecía debilitarse poco a poco, menguando en tamaño y forma. Con un esfuerzo final, Aura pronunció las últimas palabras del ritual, y los símbolos se fundieron en un destello cegador. La criatura fue arrastrada hacia los símbolos, y con un aullido desgarrador, desapareció en la nada, sellada de nuevo en su prisión oscura. Eren cayó al suelo, agotado y temblando, pero sabía que finalmente había sido liberado de la pesadilla que lo había atormentado durante tanto tiempo. Se puso de pie y miró a Aura con gratitud. Ya no sentía la presión vital con la que tanto tiempo había estado conviviendo. Ella le sonrió con cariño y le dio un abrazo reconfortante. «Lo has hecho, Eren. Has enfrentado tus miedos y has ayudado a purgar esta criatura. Ahora, finalmente, puedes vivir en paz».
Juntos, salieron de ese mundo tenebroso, regresando a la realidad de la antigua casa de Eren. El alivio inundó sus corazones mientras se abrazaban, sabiendo que habían triunfado sobre la oscuridad que los había acechado durante tanto tiempo. Finalmente, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, la entidad maligna había sido purgada. Ambos despertaron del trance. Eren sintió una oleada de alivio y liberación, y ahora confirmó que la energía negativa que había asediado la habitación se había disipado por completo. El parapsicólogo, impresionado por el poder y la habilidad de la chica, sabía que habían logrado un avance significativo. Había presenciado la destreza de Aura al interactuar con los espíritus y su capacidad para purificar el entorno. La joven había sido la clave para desvincular a Eren de la entidad maligna. Eren, agotado pero lleno de gratitud, miró a Aura con admiración. «No sé cómo agradecerte lo suficiente», dijo con voz temblorosa. Aura sonrió con calma y colocó una mano reconfortante en el hombro de Eren. «Estás libre ahora, Eren. Pero recuerda, la verdadera fuerza reside en tu interior. Aprende a controlar tus miedos y a mantener la energía positiva a tu alrededor. Esa será tu mejor protección contra las fuerzas oscuras. Una mente poderosa es una mente libre e inaccesible». Eren asintió con determinación. Sabía que había aprendido valiosas lecciones a lo largo de esta experiencia y que su vida estaba lista para un nuevo comienzo. Con la ayuda de Aura, el parapsicólogo y su propia fortaleza interior, estaba dispuesto a enfrentar el futuro con confianza y resiliencia. La próxima etapa de su vida estaría marcada por un nuevo sentido de empoderamiento y la posibilidad de vivir sin miedo. La entidad demoníaca ya no tenía poder sobre él, y Eren había recuperado su vida.